Buenas, mi nombre es Elian Uriel Delgado Portilla, curso cuarto semestre Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona. Hoy les vengo a hablar de los principales acontecimientos geológicos y biológicos que han ocurrido en la Tierra a través del tiempo geológico. Objetivos: ¿qué son y cuáles son las eras geológicas? Además, ¿qué son los eones, periodos, épocas que han transcurrido en la vida del planeta Tierra? Comprender la evolución del planeta a través de los años. Reconocer las eras geológicas a través del tiempo y formas de vida características de cada una de ellas. ¿Qué son las eras geológicas? Las eras geológicas de la Tierra son las distintas unidades temporales formales en las que se divide y se organiza el tiempo geológico, o sea, la historia de la formación de nuestro planeta. Su duración se corresponde con cada eretema, que es un lapso en que tarda en formarse las rocas en una capa específica del suelo. Las eras geológicas se evidencian a partir de los registros fósiles y de la construcción de las capas sedimentarias en la corteza terrestre, y permite clasificar y datar temporalmente los hallazgos que hagamos mediante excavaciones de los fósiles o rocas o minerales. La duración de cada era puede ser muy variable, de unos pocos cientos de millones de años a casi miles, dependiendo el caso. ¿Qué es un eón? Eón es cada uno de los periodos en que se divide el tiempo geológico de la Tierra y que a su vez incluyen cada uno varias eras. Periodos son las divisiones más específicas de cada era, en las que se dieron importantes cambios en la biótica del momento. Las épocas, subdivisiones de los periodos que atienden a las características generales de la fauna y la flora en dicho periodo de tiempo. Existen 10 eras geológicas comprendidas en 4 eones distintos. El primero, el eón ádico. Segundo, eón arcaico. Tercero, eón proterozoico, eón fenorozoico. El eón ádico es el periodo más antiguo de la Tierra, comprendido desde la formación de la Tierra hace unos 4.550 millones de años. Este periodo no es del todo exacto, sino es un periodo informal debido a que no se han fijado ni reconocido oficialmente estos límites. La comisión que se encarga de establecer los límites y estudiar la estratigrafía, geología y geocronología a escala mundial es la Comisión Internacional de Estratigrafía. El eón ádico es además el periodo en que la Tierra sufre grandiosos cambios, debido a grandes erupciones volcánicas e incluso el momento en el que la Tierra y muchos planetas interiores del sistema solar recibieron enormes impactos de grandes asteroides. Uno de ellos fue la Luna contra la Tierra. Este periodo tan desconocido es a la vez el punto de inicio de nuestro planeta. Se estima que probablemente todo el sistema solar se estaba formando en medio de una gran nube de gas y de polvo. Eón arcaico, primera era, que es la era eoarcaica. Comenzó hace unos 4.000 millones de años y culmina hace 3.600 millones de años aproximadamente. Aquí es cuando nuestro planeta tiene una corteza sólida y a su vez es cuando está datada al origen de vida en la Tierra, encontrándose evidencia de cianobacterias de hace 3.500 millones de años. Es donde las formaciones rocosas más antiguas conocidas se formaron. Es posible que la vida apareciera en sus primeras formas celulares en esta era, ¿no? La corteza firme de la Tierra, si bien existía en esta era, es probable que existiera incompleta en muchos sitios. Existiera aún áreas de lava en la superficie. Segunda era del eón arcaico, que es la era paleoarcaica. Comienza hace 3.600 millones de años y culmina hace 3.200 millones de años.
Es la era de la que se proceden las formas fósiles más antiguas conocidas, como las bacterias y otros organismos primitivos fotosintéticos. Las bacterias en esta era podían autorreproducirse por medio de fisión binaria, un proceso el cual consistía en aumentar su tamaño y dividirse en dos organismos. Los fósiles más antiguos por los cuales podemos saber del inicio de la vida en el planeta Tierra son los estromatolitos, los cuales eran restos de comunidades unicelulares que se encontraban en aguas poco profundas. Su tercera era, que es la mesoarcaica, comienza hace 3.200 millones de años y culmina hace 2.800 millones de años. Esta era presenció la formación y fragmentación del primer supercontinente llamado Valvara y la primera glaciación de la historia. Esta glaciación se formó gracias a los cambios drásticos de clima que fueron ocasionados por los procesos metabólicos de los organismos existentes en este lapso de tiempo. Esta es la última era, que es la era neoarcaica del eón arcaico, ¿no? Comienza hace unos 2.800 millones de años y culmina hace 2.500 millones de años. Es la era en que los microorganismos iniciaron la fotosíntesis oxigénica, o sea, productora de oxígeno, cambiando para siempre la composición de la atmósfera planetaria. Dicho proceso se basa en la producción de oxígeno como un subproducto de una manera biológica. Los primeros seres vivos capaces de realizar este tipo fueron las cianobacterias. Durante esta era, el oxígeno comienza a acumularse en la atmósfera. Sin embargo, esta actuaría como un gas mortal para los organismos que no fueran cianobacterias. Vamos a hablar del segundo eón, que es el eón proterozoico, que tiene 3 eras. Una de ellas es la era paleoproterozoica. Comenzó hace 2.500 millones de años y culmina hace 1.600 millones de años. Esta era inició con un gigantesco cambio medioambiental conocido como la gran oxidación. Es en esta era cuando los continentes se establecieron por primera vez. También se produjo la gran oxidación como consecuencia del proceso químico de fotosíntesis que realizaban las cianobacterias. Durante esta época aparecen los primeros cinturones montañosos que sobreviven en la actualidad. Se divide en 4 periodos, que son el periodo sidérico, considerado como la primera época de esta era. Ocurre la fragmentación del supercontinente y esto trae como consecuencia el desarrollo del continente de África. Periodo Triásico. Esta época fue la segunda era y es conocido por el fenómeno llamado glaciación hurónica, la cual dejó casi toda la superficie del planeta Tierra cubierta de hielo. Periodo Orosírico. Siendo esta la tercera etapa de esta era, se caracterizó por el impacto de 2 asteroides. Periodo Estatérico. Esta es la última de las épocas de dicha era. Es conocida por las grandes cantidades de orogenias ocurridas en el desarrollo de esta época, además del desarrollo de nuevas placas continentales en la superficie del planeta. Era mesoproterozoica. Comienza hace 1.600 millones de años y culmina hace unos 1.000 millones de años aproximadamente. En esta era se pudieron apreciar el desarrollo de las placas continentales. En ella se da la ruptura del supercontinente de Columbia y la formación de otro llamado Rodinia. Inicio sustancial del registro fósil con algas rojas y colonias de cianobacterias. Esta era está comprendida en 4 periodos. Uno de ellos es el periodo calímico. Aquí la superficie del supercontinente Columbia se encontraba llena de sedimentos para la formación de nuevas plataformas, dando lugar a la desintegración del supercontinente Columbia, como ya lo habíamos dicho. El segundo periodo es el periodo Etásico.
Tuvo inicio hace unos 1.400 millones de años aproximadamente. Se ha logrado analizar la aparición de fósiles que vivieron en esta época, los cuales son de organismos pluricelulares que pudieron reproducirse de manera sexual, por lo que se puede considerar a estos seres vivos como cianobacterias. Periodo esténico. Este periodo inició hace 1.200 millones de años y se caracteriza por los grandes episodios magnéticos que se desarrollan en dicha época. Estos fenómenos fueron los que le dieron origen al supercontinente de Rodinia. Era neoprotozoica. Comienza hace unos 1.000 millones de años y culmina hace 542 millones de años aproximadamente. En esta era se desarrollaron los primeros organismos pluricelulares. Es importante destacar que en esta era fue que comenzaron los importantes fenómenos de las glaciaciones. En ella tiene lugar la glaciación más extensa conocida del registro geológico, en la que se formó la llamada Tierra Bola de Nieve. Esta era tiene 3 periodos. El primero es el periodo tónico. Este periodo es conocido principalmente por ser el origen de los primeros fósiles que hemos encontrado. El segundo, que es el periodo criogénico, se dio a conocer gracias al importante evento de las glaciaciones más grandes registradas que ocasionó la primera existencia masiva, ya que casi toda la superficie del planeta Tierra tenía una temperatura extrema de menos 50 grados centígrados. Periodo ediacárico. En este periodo, luego de los desastres ocurridos en el criogénico, diversas especies de organismos pluricelulares pudieron desarrollarse y de esta forma evolucionar. El tercer eón, que es el eón fenorosaico. Era paleozoica, también llamada era primaria, comienza hace unos 541 millones de años y culmina hace unos 252 millones de años. Inicia tras la desintegración del supercontinente Panotia y culmina con la formación de otro llamado Pangea, dominado por los primeros reptiles y por las plantas relativamente modernas. Su nombre proviene del griego y significa vida antigua, pues en esta era surgieron las formas de vida superior más primitivas conocidas del registro fósil. La era paleozoica se clasifica en un conjunto de 6 periodos. Periodo cámbrico. Este periodo se caracteriza por la gran explosión de vida que abarrotó los mares y dio paso por primera vez en la historia del planeta a seres vivos pluricelulares mucho más complejos que los protistas y las bacterias. Periodo ordovícico. La vida estaba contenida en los mares, ya que la ausencia del oxígeno atmosférico abundante hacía imposible la vida en la Tierra. Sin embargo, la diversificación de los seres vivientes en el mar fue excepcional, y hacia el final del periodo se dieron las primeras plantas y hongos fuera del agua. Periodo silúrico. Luego de la extinción, la vida en la Tierra continúa siendo vegetal y restringida a los ambientes, pero en el mar ocurre una repoblación de animales complejos. Periodo devónico. En este periodo aparecen los peces óseos y los grandes arrecifes de coral. Periodo carbonífero. Su nombre proviene del hecho de la formación de la mayoría del carbón mineral extraído en nuestra época, producto de la sepultación de enormes contingentes del bosque y vida vegetal. Periodo pérmico. La última etapa de la era paleozoica. Fue testigo de la aparición de los primeros mamíferos, tortugas y dinosaurios primitivos. El cuarto eón, que es el eón fenorozoico. Era mesozoica, también conocida como una era secundaria, comienza hace unos 251 millones de años y culmina hace apenas unos 68 millones de años. Es donde aparecen la mayoría de los ancestros de las formas de vida modernas. En esta se produce el reinado de los dinosaurios.
desde sus inicios hasta su dramática extinción. También grandes eventos orogénicos como la fragmentación gradual de Pangea y el posicionamiento de los continentes más o menos en su ubicación actual. Esta era contiene 3 periodos. Periodo Triásico. Aparecen sobre la Tierra los primeros dinosaurios, generalmente bípedos y carnívoros, así como los primeros mamíferos. Este periodo inicia y culmina con 2 eventos de extensión masiva, la del Pérmico Trásico y la del Trásico Jurásico, siendo el periodo más catastrófico de la historia del planeta entero. Periodo Jurásico fue el periodo en que proliferaron y reinaron los dinosaurios, razón por la cual es quizá el más famoso de los periodos del Mesozoico. Además, se inició la fractura del supercontinente de Pangea. Periodo Cretácico. Es un periodo particularmente extenso, en el que los dinosaurios se diversificaron aún más y alcanzaron las formas más complejas de su historia evolutiva. Aparecieron las primeras aves y se diversificaron los mamíferos, que desde el Trásico jugaban un papel poco importante. Era Cenozoica, también llamada Era Terciaria, inició hace unos 66 millones de años y se extiende hasta el día de hoy. Su nombre, de modo semejante a los 2 casos anteriores, significa vida nueva. Esto es el reinado de los mamíferos. Los primeros primates superiores aparecen en sus últimos 30 millones de años y entre ellos el ser humano. Esta era está compuesta por 3 periodos. Periodo Paleogéneo. La evolución de los mamíferos es notoria, a pesar de que provienen de especies pequeñas. Los mamíferos mantienen rasgos parecidos a los que se encuentran presentes en la actualidad y hay variaciones de plantas con flores. Periodo Neógeno. Podemos afirmar que cada continente seguía formándose hacia las posiciones que se encuentran en la actualidad. Durante el periodo Neógeno, las especies y comunidades de mamíferos y aves se desarrollaron bastante. Periodo Cuaternario, quizás porque es relativamente reciente, es el periodo de la historia geológica más y mejor estudiado de todos, pues sus huellas fósiles y sustratos pueden hallarse sin dificultad cerca de la superficie de la Tierra y en el fondo marino. En este periodo aparecen el Homo sapiens en la Tierra. A su vez, se extinguieron grandes especies, tanto vegetales como animales, y fueron las aves y mamíferos los vertebrados que dominaron la Tierra. Muchas gracias.